Bien. Entonces, si no tenemos dudas sobre lo que vimos en el ejercicio 14, o bueno, si surge algo me dicen, por lo pronto vamos avanzando con lo que es el ejercicio número 15, que como les adelantaba, el ejercicio número 15 es una mezcla entre presupuesto y evaluación de proyecto. Van a ver que presupuesto porque el enunciado me plantea un ejercicio de presupuesto, básicamente, donde dice una empresa ha desarrollado un sistema láser para detección y destrucción de cucarachas en el hogar y desea que usted analice la conveniencia de producirlo y comercializarlo. La información que suministra es la siguiente, nos da un pronóstico de ventas, o sea, las ventas en unidades. El nuevo sistema tendrá un precio de 9,50, los costos variables unitarios y condiciones de pago son las siguientes. Acá claramente estamos en un presupuesto de una empresa industrial. Me habla de la política de stock, de materia prima, de producto terminado, los gastos fijos, todo esto, si quieres información para hacer el desarrollo del presupuesto, que no lo vamos a hacer en clase porque ya es un tema dado y no nos va a dar el tiempo, sino para hacer todo el ejercicio. Lo voy comentando nomás para que ustedes, si ustedes les recomiendo que lo hagan, a modo de repaso, digamos, todo el desarrollo presupuestario, hasta llegar a lo que es análisis de proyecto. ¿Qué vamos a necesitar para poder analizar este proyecto? El presupuesto económico y el presupuesto financiero. O sea, ustedes tienen que hacer todo el desarrollo presupuestario hasta llegar al presupuesto económico y el presupuesto financiero y ahí tienen toda la información necesaria para poder armar el flujo de fondo de la inversión total propia y los indicadores. ¿Sí? Pinté un poco acá en amarillo la información que nos va a servir justamente para el flujo de fondo, para el análisis económico. Me dice, para llevar a cabo el proyecto requiere una inversión en activos fijos de 450.000 pesos. Los activos fijos se amortizan a 5 años. Al final del horizonte de planeamiento tendrá un valor de mercado del 30% del valor de origen. La compra de activos fijos se va a financiar un 60% con préstamo bancario por el sistema alemán a 3 años de plazo, una tasa del 12% anual. Los propietarios están dispuestos a realizar aportes de capital de hasta 250.000 pesos, pretendiendo recibir como dividendos en efectivo el 50% de las utilidades del año. Se estima necesario mantener un saldo mínimo de caja de 10.000 pesos durante todo el horizonte proyectado. Al final del mismo, se recuerda que el saldo mínimo de cajas se recupera el saldo mínimo de caja y se estima liquidar la existencia final de bienes de cambio al valor de costo. Por último, me dice que la tasa de impuesto a las ganancias es del 35%, la tasa de rendimiento requerida sobre los activos del 14% y el rendimiento exigido por los accionistas es del 20%. En función de eso se solicita elaborar flujo de fondos de la inversión total, donde veíamos que íbamos a analizar los flujos de inversión y operativos, o sea, íbamos a analizar el proyecto para ver la viabilidad del proyecto en sí, independientemente de quién lo financie. También me pide elaborar el flujo de fondo de la inversión propia, donde ahí ya nos parábamos en lugar del inversionista y analizamos la viabilidad para ese inversionista de acuerdo al costo de oportunidad que tenga ese inversionista y las condiciones de financiamiento que tenga ese inversionista. Y finalmente me pide que el VAN, TIR y TIR modificada, que va a ser un nuevo concepto que incorporamos en este ejercicio, de la inversión total, indicando si es conveniente realizar el proyecto, y después me pide realizar lo mismo, VAN, TIR y TIR modificada de la inversión propia. ¿Sí? Entonces, visto esto, voy a pasar a compartir las soluciones. Bien. En las soluciones, como ven, a ver si están viendo las soluciones, sí. En las soluciones, como ven, hace primero todo un desarrollo presupuestario, o sea, parte del presupuesto de venta, del programa de ventas, programa de producción, que lo hacíamos ventas, más existencia inicial, menos existencia final, de acuerdo a las políticas de stock que Profe, disculpe. teníamos. ¿Cómo? Disculpe, ¿puede ampliar un poquito más? Sí, a ver, ahí. Ahí está, gracias. Perfecto, no, por favor. Bien, seguíamos con un programa de compras que partía del programa de producción, menos existencia inicial, más existencia final, que lo teníamos de las políticas de stock para determinar las compras en cantidades. Pasamos después a un presupuesto de venta, donde expresamos todo en términos monetarios. Presupuesto de compra, donde expresamos las mismas también en términos monetarios. Un presupuesto de costo de producción, presupuesto de costo de ventas. Y finalmente un presupuesto económico. Un segundo que admito a alguien más que se está sumando. Finalmente, un presupuesto económico, que sería el estado de resultado proyectado, y un presupuesto financiero, que sería el presupuesto de caja proyectado, que recordemos que se hacía por el método de lo percibido, ¿sí?
Acá engancha este presupuesto financiero con ahí no me sale. La posición financiera primera versión, exacto. La posición financiera primera versión, con el saldo mínimo de caja, vemos que tiene superávit en todos los periodos, entonces no hace falta hacer la segunda versión. Como les decía, nosotros llegando hasta acá tenemos toda la información que necesitamos para hacer nuestro flujo de fondos, ¿sí? Entonces, vamos a empezar haciendo, como nos pide el ejercicio, el flujo de fondo de la inversión total, ¿sí? En el flujo de fondo de la inversión total, como recordamos, teníamos en cuenta los flujos de inversión y los flujos operativos. No nos preocupábamos en cómo íbamos a financiar este proyecto, ¿sí? Entonces, en el armado del flujo de fondo de la inversión total, que lo tenemos un poquito más abajo, empezamos pasando los conceptos primero de ingresos, ¿sí? Y acá le voy preguntando a ustedes, por favor, de silencio en los micrófonos, vamos a intentar simular lo que es el aula, y vayan contestándome qué va en el flujo de fondos. Primer concepto, ventas. Ventas, ¿van en flujo de fondos de la inversión total? ¿Y como qué flujo lo puedo considerar? ¿Flujo operativo? Es un flujo operativo, por ende va en el flujo de fondos de la inversión total. Vamos a nuestro flujo de fondos de la inversión total y vemos que tenemos las ventas cargadas, ¿sí? Después tenemos el préstamo. ¿Va en el flujo de fondos de la inversión total? No, profe. Perfecto. No, ese no. No va porque no tenemos en cuenta el financiamiento. Tercero, capital. ¿Va en el flujo de fondos de la inversión total? ¿No? No. No. No, bien, no va nunca, en ni un flujo de fondo va el aporte de capital, porque justamente el aporte de capital no es un dato que cargo en el flujo de fondos, sino es la consecuencia del armado del flujo de fondos. Yo obtengo como información cuánto capital hay que aportar y qué retornos voy a obtener. Entonces, ni el capital ni la distribución de dividendos jamás van en un flujo de fondos, ¿sí? Después tenemos últimos dos conceptos, tenemos la venta del activo fijo al final del horizonte de planeamiento y la liquidación de los bienes de capital. ¿Esto iría en el flujo de fondos de la inversión total? La de Sí, perfecto. Sí, van. Va y es un flujo de inversión porque estoy recuperando la inversión. Es decir que si nosotros totalizamos los ingresos, vamos a tener las ventas, que es un flujo operativo, y al final del horizonte de planeamiento vamos a tener la venta del activo fijo y la venta o liquidación de capital de trabajo. ¿Por qué hay diferencia de monto? Porque acá yo estoy liquidando el capital de trabajo, tanto el stock de producto terminado, como el stock de materia prima, como la liquidación del saldo mínimo de caja, ¿sí? Nosotros en el flujo de fondo, cuando vayamos a la inversión, tenemos que contemplar tanto la inversión en activo fijo como el aporte de saldo mínimo de caja. Y ese aporte de saldo mínimo de caja lo liquido al final del horizonte de planeamiento, ¿sí? Entonces, con esto, hasta acá totalizamos nuestros ingresos. Vuelvo al presupuesto financiero y vamos a ver los egresos. Primeros egresos que tengo contemplado: compra de materia prima, mano de obra directa, gasto variable de fabricación, gastos fijos. ¿Esto va en el flujo de fondo de la inversión total? Sí, profe. ¿Y qué Sí. flujo es? Sí. Operativo. Es un flujo operativo, perfecto. Y si bajo un poquito más, impuesto a las ganancias, ¿esto va en el flujo de fondo de inversión total? Hay que ver con el antes de intereses y después. Perfecto, o sea, impuesto a la ganancia como concepto va. Ahora, Va. ¿va por este monto? No. No sé, hay que analizar. Claro, si nosotros vemos, este monto surge de este estado de resultado, que tiene deducidos los intereses. Entonces, impuesto a las ganancias, como dijimos, van en el flujo de fondo de inversión total, pero no por este monto. Tengo que calcular el impuesto a las ganancias sobre este resultado, que no tiene deducido intereses. Entonces, si vamos al flujo de fondo, lo podemos verificar. Tenemos egresos, como dijimos, tenemos compra de materia prima, mano de obra, gastos variables de fabricación, impuesto a las ganancias, gasto fijo, perdón, impuesto a las ganancias. ¿Cómo calculas este impuesto a las ganancias? A partir del resultado antes de intereses e impuestos, que es el que vimos en el estado de resultado. O sea, nosotros vamos al estado de resultado, partimos de este resultado, 85.640 en el año 1, 131.240 en el 2 y 127.280 en el 3. Y a partir de ese resultado calculamos el impuesto a las ganancias, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tiene justamente deducido intereses. Y ese impuesto a las ganancias que termino acá es el que voy a cargar en mi flujo de fondos de la inversión total, ¿sí?
Sigamos igual analizando, aunque vimos que nuestro flujo de los egresos terminaron ahí, veamos qué otra cosa tiene nuestro presupuesto financiero, ¿sí? Préstamo. Claramente acá son el pago de las cuotas del préstamo. ¿Esto va en el flujo de fondos de inversión total? Sí, no, ¿por qué? Los préstamos no van en el flujo de inversión total, porque no tengo en cuenta los financiamientos. Los financiamientos. Perfecto, Silvia. Exactamente por eso. ¿Y los dividendos, lo que tengo más abajo? Tampoco, igual que el aporte de capital. Exacto. No tengo que tener en cuenta para ni un flujo de fondo lo que son los retornos, porque el mismo flujo de fondo me va a generar la información de qué retornos tendría el proyecto, ¿sí? Una cosa es la política de dividendos, que es decir, bueno, cuánto quieren sacar los inversionistas, y otra cosa es cuánto genera realmente de retorno al proyecto. Lo que yo analizo en el flujo de fondos es cuánto genera realmente de retorno al proyecto, ¿sí? Y bueno, y como último componente, tengo la inversión, que va en el flujo de fondos de inversión total, y recordemos siempre que tenemos el momento cero para cargar la inversión. Entonces tenemos que cargar esa inversión de 450.000 pesos en el momento cero, junto con la inversión en disponibilidades que me plantea el proyecto, ¿sí? Entonces, por favor, si hay algo que no se entiende o algo que no quede claro de lo que hablamos, me interrumpen, lo aclaramos las veces que sea necesario. Por lo pronto, totalizamos los ingresos, totalizamos los egresos, los contrastamos y tenemos nuestro flujo de fondo de la inversión total. ¿Qué me dice el flujo de fondo de la inversión total? Que este proyecto de por sí implica una erogación inicial de 460.000 pesos y va a generar como retorno 76.366 pesos en el año 1, 162.856 en el año 2 y 444.482 en el año 3. Esos son los retornos que va a ir generando el proyecto en cada uno de los momentos del horizonte de planeamiento, ¿sí? Ahora, para determinar si el proyecto es viable, tengo varios indicadores. Primero puedo sacar el VAN, ¿sí? Para sacar el VAN de la inversión total, que acudir. Acá el enunciado me dice que la tasa de rendimiento requerida sobre los activos es del 14% y el rendimiento exigido por los accionistas es del 20%. ¿Qué tasa yo debería tomar para calcular este VAN? El requerido por los activos. El 20%. 14. Bien, tengo que tomar el 14%, ¿sí? Yo estoy analizando el proyecto desde el punto de vista de la inversión total sin tener en cuenta quién lo financia ni su costo de oportunidad. Entonces tengo que exigirle una tasa que no puede contemplar un costo de oportunidad. Tiene que contemplar el rendimiento requerido a los activos. Ya en el ejercicio que viene, en el ejercicio 16, van a entender bien esto de qué es el rendimiento requerido a los activos. Por lo pronto, sepan que el flujo de fondo de la inversión total lo tengo que descontar con la tasa de rendimiento requerida a los activos, y el flujo de fondo de la inversión propia, como justamente me estoy posicionando en el lugar de un inversionista, tengo que descontarlo por la tasa de descuento requerida por los inversionistas, que sería su tasa de costo de oportunidad. Entonces, como dijimos recién, acá tengo que calcular el VAN a la tasa de rendimiento requerida a los activos, que por lo que me dice el enunciado es del 14%. Entonces, matemáticamente hago menos 460.000 pesos, más 76.366 dividido 1,14, más 162.856 dividido 1,14 al cuadrado, actualizándolo al momento cero, más 444.482 dividido 1,14 al cubo, llevándolo o actualizándolo al momento cero. Es decir, actualizamos todos los flujos de fondo al momento cero de la inversión. Los contrastamos y vemos que tenemos un VAN positivo de 32.312 con 81 centavos. ¿Qué quiere decir esto? Que este flujo de fondos que generó el proyecto, me alcanza para recuperar la inversión, pagar los egresos operativos del proyecto y aparte ganar el 14% que le estoy exigiendo. Y tras todo eso me sobran 32.312 pesos valuados en el momento cero de la inversión inicial. Es decir que, por el criterio del VAN, el proyecto es viable, es rentable, ¿sí? Pasamos a lo que es el criterio de la TIR. Como sabíamos, la TIR la teníamos que hacer por aproximaciones sucesivas. Necesitábamos una tasa que me genere un VAN positivo, que sabíamos que al 14% teníamos este VAN de 32.312,81, y una tasa que me genere un VAN negativo, que les doy el dato que al 19% tengo un VAN de menos 17.061,07. Hacemos la diferencia de VAN, hacemos la diferencia de tasa, y por extrapolación hallamos la TIR. No me detengo acá porque es algo que ya vimos en otras clases, ¿sí? Acá, bueno, saca
en el enunciado está la TIR por Excel, pero debería aparecer esta TIR. La TIR por aproximaciones sucesivas. Entonces, hacemos la TIR por aproximaciones sucesivas y vemos que la TIR de este proyecto, o la tasa interna de retorno del proyecto, es del 17,27%. Y ahora yo le pregunto a ustedes, según el criterio de la TIR, ¿el proyecto es conveniente? Sí, no, ¿por qué? Sí, sí es conveniente. Porque supera la tasa de rendimiento que se le pide a los activos en este caso. Exacto, porque tengo una tasa, el proyecto rinde más que lo que le estoy exigiendo. Yo le estoy exigiendo como mínimo un 14% y el proyecto rinde un 17,27%. Entonces, por el criterio de la TIR, también el proyecto es conveniente. Ok por el BAN, ok por la TIR, ¿sí? Ahora, otra cosa que me pide el enunciado es esto de la TIR modificada. ¿Qué sería la TIR modificada? Es una tasa interna de retorno también, pero que toma algunos criterios del BAN. ¿Por qué toma algunos criterios del BAN? Porque justamente viene a corregir algunos errores o algunas inconsistencias que tiene el criterio de la TIR. Me detengo un segundo acá, porque es algo netamente teórico, que si no lo vieron lo tienen que ver en teoría, pero lo explico para que se entienda nomás, digamos. La TIR, recuerden que es la tasa que me hace el BAN igual a 0. Entonces es la tasa que me iguala los flujos de fondo con la inversión inicial, ¿sí? Es la tasa que si yo saco un BAN a la tasa TIR, me va a dar 0. ¿Cuál es el supuesto intrínseco de esto? De que todos los fondos excedentes se están reinvirtiendo a la tasa TIR. Y eso no siempre es así, porque nosotros generalmente analizamos proyectos que nos ofrecen una rentabilidad mayor a la que tenemos hoy en día. Para tener la misma rentabilidad que tenemos hoy en día, seguimos metiendo plata en la empresa, no metemos en cosas nuevas. Entonces, eso primero es una inconsistencia de fondo, ¿sí? Y después también hay una inconsistencia metodológica de la TIR que se presenta cuando tenemos flujos irregulares. No es este caso. ¿Qué sería un flujo irregular? Que yo tenga un flujo negativo en algún momento del horizonte de planeamiento, ¿sí? Me adelanto un poco, si les muestro el flujo de fondo de la inversión propia, vemos que tenemos un flujo irregular, donde tenemos un flujo negativo en el momento 0, un flujo negativo en el momento 1 y flujos positivos a partir del año 2. Esto es un flujo de fondos irregular, ¿sí? ¿Por qué la TIR entra o no sirve cuando tenemos flujo de fondo irregular? Porque justamente yo estoy planteando que estoy reinvirtiendo excedentes de fondo a una tasa TIR. En este caso, justamente y acá no tengo excedentes, justamente tengo pérdidas. Entonces, es como que la inconsistencia se hace más profunda, porque yo estoy suponiendo que estoy financiando esta pérdida del año 1, invirtiendo fondos a una tasa que es una tasa que no accedo, porque justamente yo analizo proyectos que me agreguen valor, que me den una rentabilidad mayor. Entonces, repasados los fundamentos teóricos, lo que sabemos es que la TIR tiene una serie de inconsistencias que se agudizan cuando tenemos un flujo de fondo no convencional. ¿Qué es un flujo de fondo no convencional? Cuando tengo un signo negativo en alguno de los meses de mi horizonte de planeamiento. Cuando tengo un flujo irregular, lo que tengo que hacer es la TIR modificada. No sabíamos, es una tasa interna de retorno, pero que corrige estos defectos de la TIR. Matemáticamente, ¿cómo sacamos la TIR modificada? Es una suerte de reintegrado sobreprestado de todo el flujo de fondos. ¿Por qué digo esto? Porque matemáticamente sería el saldo final de los flujos positivos, es decir, tengo que capitalizar al final del horizonte de planeamiento todos los flujos positivos que tenga el proyecto, sobre el saldo actual de los flujos negativos. Y ahí voy a tener una tasa interna de retorno de todo el proyecto, porque voy a hacer reintegrado, valor final de los flujos positivos, sobreprestado, valor actual de los flujos negativos. Pero ahí voy a tener una tasa interna de retorno que responde a todo el horizonte de planeamiento del proyecto. Para pasarlo a un término anual, lo tengo que hacer sobre 1 a la n-1. O sea, matemáticamente sería así. Valor futuro de los flujos positivos, es decir, actualizamos los flujos positivos al final del horizonte de planeamiento, capitalizamos, perdón, los flujos positivos al final del horizonte de planeamiento, sobre valor presente de los flujos negativos. Es decir, si tenemos flujos negativos, tenemos que llevarlo al principio del horizonte de planeamiento. Todo eso elevado a la 1 sobre n-1, ¿sí? Llevándolo a términos matemáticos para este caso puntual, si yo quiero sacar la TIR modificada de este ejercicio, había hecho el cálculo acá, bien, primero tengo que sacar el valor futuro de los flujos de fondos positivos. Para eso tengo el año 1, que me genera un flujo de 76.366 pesos, que se materializa en el año 1. Y yo lo tengo que llevar
del año 1 al año 13. Entonces lo tengo que capitalizar por 2 periodos, ¿sí? Entonces lo hago por 1 más la tasa de descuento, en este caso el 14%, la tasa de rendimiento requerida a los activos porque estamos en el flujo de fondo de la inversión total. Entonces esto por 1 más 14% al cuadrado. Lo capitalizo 2 periodos y lo llevo al final del horizonte de planeamiento. Después, el mismo proyecto plantea otro flujo positivo de 162.856 pesos que se materializa en el segundo año y lo tengo que llevar al final del horizonte de planeamiento que está en el tercer año. Entonces lo tengo que capitalizar un periodo a la tasa de rendimiento requerida de los activos, que es el 14%. Es decir, hago 162.856 por 1,14 y tengo el valor final de 185.656. Y por último, tengo el último de los flujos positivos que se generan en el final del horizonte de planeamiento, entonces no tengo que hacer nada, solamente lo copio por el valor nominal de 444.482 pesos. Y sumando todos estos valores finales, llego al valor final de los flujos de fondos positivos, ¿sí? Haciendo los 99.245 más los 185.656 más los 444.482. Acá tengo el numerador de mi TIR modificada, el valor futuro de los flujos positivos. ¿Cuál es el numerador? 729.383. Y como sabíamos, la TIR modificada era el valor futuro de los flujos de fondos positivos, solo el valor presente de los flujos de fondos negativos. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora al momento cero todos los flujos negativos. En este caso no tengo flujos negativos más allá de la inversión, entonces el valor presente de los flujos negativos va a estar representado solamente por la inversión, que es el único flujo negativo que tengo, y ya está expresado en el momento cero, ¿sí? Entonces, para sacar la TIR modificada del flujo de fondo de la inversión total, tengo que hacer 729.383, que como sabíamos era el valor final de los flujos de fondos positivos, 729.383, sobre 460.000 pesos, que era el valor presente de los flujos de fondo negativos. Todo eso elevado a la 1 sobre n, que n vendría a ser el horizonte de planeamiento, que en este caso es 3 años, menos 1. Es así que tengo una TIR modificada del 16,61%. Esta es otra forma de expresar el rendimiento intrínseco del proyecto, pero sin entrar en las desviaciones de la TIR. ¿Por qué? Porque justamente utilizamos la tasa de descuento para poder calcularla. ¿Cómo? Utilizando esa tasa de interés para sacar el valor futuro de los flujos positivos, llevándolo al final del horizonte de planeamiento, y también utilizando esa tasa de interés si eventualmente tenemos flujos negativos para expresar el valor presente de los flujos negativos, ¿sí? Y bueno, nuevamente, si yo sé que tengo una tasa interna de retorno modificada en este caso del 16,61%, bajo este criterio, ¿el proyecto sería rentable? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Le respondo yo esta porque todavía no vimos TIR modificada. Sí, el proyecto es rentable. ¿Por qué? Porque me está exteriorizando un rendimiento mayor que la tasa de rendimiento requerida de los activos. Es decir, el criterio de aceptación o rechazo de la TIR modificada es el mismo que el de la TIR. Me tiene que dar un valor superior a la tasa de descuento que utilizo para trabajar este flujo de fondo, que en este caso es la tasa de rendimiento requerida de los activos. ¿Se entendió esto? ¿Alguna duda hasta acá? Profe, Sí. en este caso tenemos un solo flujo negativo, pero si tuviéramos un flujo, es decir, en la inversión inicial, si tuviéramos otro flujo negativo, ¿eso deberíamos actualizarlo entonces al momento inicial? Exacto, lo vamos a ver ahora cuando veamos el flujo de fondo de la inversión propia, que ahí sí se da que tengo un flujo negativo. Ahí ya lo vamos a ver matemáticamente, pero sí, está bien lo que vos estás diciendo. Si yo eventualmente el flujo de fondo tiene determinadas características, que por ejemplo tengo un flujo negativo en el año 2, yo ahí debería hacer valor final de los flujos positivos, donde voy a tomar el flujo del año 3 más el flujo del año 1 capitalizado del año 3, sobre valor actual de los flujos negativos, donde voy a tomar el flujo inicial del momento 0, que ya está expresado en el momento 0, más la actualización de este flujo de fondo al momento 0. Está, gracias. Bien. Gracias a vos por la pregunta. Bien, ¿alguna otra duda? Esto está entendido, paso a lo que sería el análisis de la inversión propia, que es similar, o sea, es similar a lo que vimos en la clase pasada, nada más que vamos a sumar también la TIR modificada. Para hacer análisis de la inversión propia, primero que tengo que hacer, el flujo de fondo de la inversión propia. Entonces, volvemos a analizar nuestro presupuesto financiero. Ya me apoyo en las cosas que fuimos diciendo antes, ¿sí? Tengo el flujo de fondo financiero, donde tengo ventas, que dijimos que eran flujos operativos, por ende,
van en el flujo de fondos de inversión propia. Ahora, tengo préstamo. ¿Esto iría en el flujo de fondos de inversión propia? Sí, no, ¿por qué? De propio sí, ese va, el préstamo, Perfecto. porque como yo financio mi proyecto. ¿Y en qué momento iría? Si pido inicialmente, en el momento cero. Perfecto. Bueno, pero en este caso, bueno, sí, si ¿Sí? pido para iniciar el proyecto, en el momento cero. Si vos estás pidiendo el préstamo para financiar el proyecto, está en el mismo momento en que se materializa la inversión. Vos tomás plata del banco, te das vuelta y lo pagás. Es lo que vemos que aparece en nuestro flujo de fondo de la inversión propia, donde tenemos el préstamo en el momento cero que disminuye la inversión requerida, ¿sí? Yo cargo el 100% de los ingresos en el momento cero como préstamo y el 100% de los egresos en el momento cero como inversión. Y del contraste de ambas surge lo que este inversionista tiene que poner de su bolsillo. Acá es donde tengo el aporte de capital que hace falta hacer, no en el dato del ejercicio, ¿sí? Entonces, seguimos entonces analizando, bueno, acabo de decir de que el aporte de capital no va, porque justamente es la información que me genera el flujo de fondos, no este dato, y si ven inclusive nominalmente es diferente, el inversionista tiene que poner 190.000 pesos, acá puede aportar un aporte de capital por un montón de otros motivos, digamos. Entonces, aporte de capital no va en ningún flujo de fondos, tenemos la venta del activo fijo y la liquidación de los bienes de cambio, y en el caso del flujo de fondos, bienes de cambios más el saldo mínimo de caja, que como dijimos eso va, son flujos de inversión y viene a representar el recupero de la inversión de este inversionista, ¿sí? Lo ponemos al final del horizonte de planeamiento. Vamos después con los egresos, que como sabíamos, compras, mano de obra directa, gastos variables de fabricación y gastos fijos, los tengo que cargar por la misma cantidad que tenían en el presupuesto financiero, porque son flujos operativos y van en este flujo de fondos de la inversión propia. Un segundo que acepto a alguien que se está sumando. Después tengo impuesto a las ganancias, ¿sí? Impuesto a las ganancias, como dijimos anteriormente, va porque es un flujo operativo. ¿Pero por qué monto va? Por el monto que lo tengo cargado en mi presupuesto financiero o que lo calculé en su momento en mi estado de resultado, ¿sí? Yo en su momento en el estado de resultado deduje los intereses, llegué a un resultado antes de impuestos y después de intereses y calculé un impuesto a las ganancias dado esta base de cálculo de 18.674 en el año 1, 38.374 en el año 2 y 40.768 en el año 3. Este impuesto sí tengo que cargarlo en el flujo de fondo de la inversión propia porque justamente en el flujo de fondo de la inversión propia estoy contemplando el financiamiento. Estoy contemplando el préstamo, estoy contemplando las cuotas y también contemplo los intereses para el cálculo del impuesto a las ganancias, ¿sí? Siguiente componente de egreso que tenemos en nuestro presupuesto financiero van a ser las cuotas del préstamo, que, como ya dijimos hace un rato, van en el flujo de fondos de la inversión propia. Y los dividendos, como también dijimos hace un rato, no van en ni uno de los flujos de fondos, porque justamente los dividendos o los excedentes que puede generar el flujo de fondos es justamente la información que me genera el flujo de fondos. Este flujo de fondos me está diciendo que yo tengo una inversión de tanta plata y después tengo estos retornos, ¿sí? Entonces, repasando ese concepto, jamás van los dividendos ni aporte de capital en ingresos y egresos de flujo de fondos. Eso es información que me genera el flujo de fondos, ¿sí? Profe, Sí. disculpe le interrumpa, justo se me cortó. ¿Qué Sí. mencionó de que en el préstamo se carga lo que figura? No sé si dijo por el préstamo o por el capital que se carga, o sea, sería del préstamo, solo algo del cuadro, pero no lo que aparece en la consigna, digamos, o algo así. No, o sea, a ver, no recuerdo el comentario que me señalás, pero te explico qué va. En el flujo de fondos va la cuota que yo pago, la cuota entera, capital más intereses, ¿sí? O sea, no tengo que contemplar solamente la parte de capital. Sí, yo le preguntaba por el préstamo en la parte de ingresos igual, que es lo que mencioné anteriormente. Bien. Lo que yo decía anteriormente es que tengo que cargar el préstamo por la plata que me da el banco. O sea, el banco me está financiando en este caso 270.000 pesos, cargo como un ingreso de 270.000 pesos en el momento cero. De la contrastación de la plata que me da el banco y la plata que yo tengo que invertir para hacer el proyecto, surge la necesidad de capital. O sea, estos 190.000 pesos es la plata que tiene que poner el inversionista para realizar el proyecto. Y vamos a contrastarlo contra los flujos que recibiría ese inversionista. A eso quería hacer. Sí, está. Gracias. Bien.
Bien, entonces, como dijimos, cargamos los intereses, el impuesto a la ganancia, que con una base de cálculo que contemple intereses, cargamos la cuota de los préstamos por el monto total de las cuotas, o sea, contemplando capital e intereses, y finalmente cargamos la inversión, que tenemos una inversión en capital de trabajo, que sería disponibilidad en este caso, por el saldo mínimo de caja de 10.000 pesos, y la inversión en activo fijo por 450.000 pesos. Una vez que tenemos totalizados los egresos y totalizados los ingresos, los contrastamos para armar el flujo de fondos del inversionista. ¿Qué me dice el flujo de fondos de este inversionista? Que este inversionista debería poner 190.000 pesos para arrancar el proyecto, pero a lo largo del año 1 debería poner 34.694 pesos más. Y recién a partir del segundo año va a tener un retorno de 58.816 pesos del año 2 y 347.462 pesos del año 3. ¿Sí? Bien. Entendiendo este flujo de fondos de la inversión propia, ahora tenemos que ver si este flujo de fondos o este proyecto es conveniente para este inversionista. Como primer paso vamos a sacar el VAN y le pregunto, ¿qué tasa de descuento tengo que utilizar para calcular este VAN? ¿A qué tasa de descuento voy a actualizar estos flujos de fondos para ver si a este inversionista le conviene o no el proyecto? Al 20%. Al 20%, que vendría a ser la tasa de rendimiento requerida, la tasa de costo de oportunidad del inversionista. ¿Hola? Sí, profe. Sí, Sí. bien. Bien, entonces sería yo tengo que calcular el VAN con la tasa de costo de oportunidad del inversionista, que en este caso es del 20%. Matemáticamente sería ser menos 190, menos, porque tengo un signo negativo en el año 1, 34.694 dividido 1,2, actualizándolo en el momento 0, más 58.816 dividido 1,2 al cuadrado, actualizándolo 2 años y llevándolo al momento 0, más 347.462 dividido 1,2 al cubo, actualizándolo 3 periodos y llevándolo al momento 0. Contrastando o realizando este cálculo matemático, llegamos a que tenemos un VAN positivo de 23.010,32. ¿Qué quiere decir esto? De que este inversionista, con este flujo de fondos, le permitió pagar la inversión inicial, pagar los costos operativos del proyecto, ganar el 20% que estaba requiriendo, y aparte le sobraron 23.010,32 valuados en el momento 0. Es decir, que por el criterio del VAN, al ser el VAN positivo, el proyecto es viable. ¿Sí? Ahora también nos pide la TIR. La TIR la vamos a calcular porque es algo que nos pide el ejercicio, haciendo un VAN positivo, haciendo un VAN negativo, sacando diferencia de VAN, sacando diferencia de tasa, luego hacemos la regla de 3 simples para sacar el intervalo que hay entre alguna de estas tasas, puntualmente acá sacó el intervalo de la tasa que genera un VAN negativo, y la TIR, y luego restamos la tasa que me genera el VAN negativo menos ese intervalo para hallar justamente la TIR del proyecto. La TIR del proyecto acá me da un 24,56, pero ¿qué pasa con esta TIR? No va a ser representativa. Acá en este caso el diferimiento no es mucho porque justamente el flujo de fondo regular se da en el año 1, ¿sí? Pero ya por esta particularidad no sería de fiar el criterio de la TIR, ¿sí? Al margen de eso, si nos tenemos que abstraer de esta irregularidad de flujo de fondos, yo le pregunto, para el criterio de la TIR y con este dato, ¿el proyecto es rentable? ¿Es viable económicamente? Sí, profe. ¿Por qué? Porque supera lo que sería el costo de oportunidad. Exacto, porque Supera el 20%. Exacto. Este inversionista tiene un costo de oportunidad del 20% y este proyecto, por lo que me dice esta TIR, que tiene sus cuestiones reprochables, pero me está diciendo que este proyecto rinde un 24,56. Entonces, me rinde más que el costo de oportunidad, por ende, sería viable. ¿Sí? Ahora, como justamente este flujo de fondos tiene estas inconsistencias, tenemos que hallar una TIR que sea más representativa. Para eso calculamos la TIR modificada. Que como sabíamos, la TIR modificada, busco la fórmula, iba a ser igual al valor futuro de los flujos positivos sobre el valor presente de los flujos negativos. Si yo analizo este flujo de fondos, debería sacar, a ver, se me perdió, acá. Si yo analizo este flujo de fondos, debería sacar primero el valor final de los flujos positivos, es decir, debería capitalizar el flujo del año 2, llevarlo al año 3. Y el del año 3 lo dejo como está porque ya está expresado al final del horizonte de planeamiento. Eso sería el numerador de mi TIR modificada. El denominador vendría a ser el valor presente de los flujos negativos, que lo tengo que hacer
con el flujo negativo del momento cero, que ya está expresado en el momento cero, más el valor presente del flujo negativo que se materializa en el año 1. Es decir, que tengo que actualizar un periodo este flujo negativo. Y ahí tengo el denominador de mi TIR modificada. Luego hago valor final de los flujos positivos sobre el valor actual de los flujos negativos, elevado a la 1 sobre n-1 y saco la TIR modificada. Matemáticamente, ¿cómo sería esto? Lo puse acá. Primero sacamos el valor futuro de los flujos de fondos positivos, ¿sí? Sabíamos que teníamos un flujo de fondos positivo de 58.816 pesos que se materializaba en el año 2. Entonces, para llevarlo a término final, lo tengo que capitalizar un periodo. Por ende, lo multiplico por 1 más la tasa de interés que estoy utilizando en el flujo de fondo de la inversión propia del 20%. ¿Sí? Lo multiplico por 1,2 y llego a un valor final de 70.579. Más otro flujo positivo que lo tengo en 347.462 materializado en el año 3. Entonces, como eso ya está materializado en el final del horizonte de planeamiento, no tengo que hacer nada con ese valor. Solamente contemplarlo para sacar el valor final de los flujos de fondos positivos, haciendo el 70.579 más los 347.462. Eso me da 418.041 pesos. ¿Sí? Eso sería el numerador de mi fórmula. Ahora, vamos a sacar el denominador, que vendría a ser el valor presente de los flujos de fondos negativos. ¿Qué flujos negativos tengo en este flujo de fondos? El del momento 0 y el del momento 1. El del momento 0, como dijimos, ya está expresado. En el momento 0 no tengo que hacer nada. Pero en el momento 1 está expresado en términos del año 1. Entonces tengo que llevarlo al momento 0. Tengo que actualizarlo un periodo. Es decir, lo divido por 1,2. ¿Sí? Lo divido utilizando la tasa que estoy manejando para el flujo de fondo de la inversión propia. Eso me da 28.912 y sumando el valor presente de los flujos de fondo negativos, llego a estos 218.912. Este vendría a ser el denominador de mi fórmula, el valor presente de los flujos de fondos negativos. Y una vez que tengo cuantificado tanto el valor final de los flujos de fondos positivos como el valor actual de los flujos de fondos negativos, calculo mi TIR modificada, haciendo valor final de los flujos de fondos positivos, que era igual a 418.041, sobre el valor actual de los flujos de fondos negativos, que era igual a 218.912. Todo eso elevado a la 1 sobre 9, a la 1 sobre n, que en este caso n es 3 años, el horizonte de planeamiento es 3 años, sería 1 sobre 3, menos 1, y llego a mi TIR modificada del 24,07. Quiere decir que este proyecto, bajo la perspectiva de la TIR modificada, tiene una tasa interna de retorno del 24,07%. Y les pregunto finalmente, para el criterio de la TIR modificada, ¿el proyecto para este inversionista es conveniente? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Sí, profe, es conveniente. También supera el costo de oportunidad. Perfecto. Es conveniente porque supera la tasa de rendimiento La requerida. tasa de rendimiento, sí. ¿Cómo? No, también porque supera el rendimiento exigido por los accionistas. Exacto, supera la tasa de rendimiento requerida por los accionistas, o la tasa de costo de oportunidad de los accionistas, en este caso del 20%. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda? Algo que no se haya entendido de la TIR modificada, del BAN, del armado de los flujos de fondos. Le pregunto algo sobre las tasas nada más, profe. Sí. ¿Las tasas de rendimiento sobre los activos no contemplan costo de oportunidad? No, la tasa de rendimiento, me adelanto lo que vamos a ver en el ejercicio que viene, que igual lo vamos a ver en esta misma clase, o sea, ya terminamos esto y pasamos al siguiente. La tasa de rendimiento requerida a los activos no va a ser más que el costo del financiamiento global de la empresa. O sea, la empresa tiene que saber cuánto le sale tomar plata, considerando tanto el capital propio, que en ese caso sí se contempla un costo de oportunidad, como el capital de terceros, que ahí tengo en cuenta la tasa de interés. De ese mix de financiamiento, o sea, si ustedes se imaginan un estado de situación patrimonial, tienen de un lado todos los activos, que todos esos activos están financiados con pasivo y patrimonio neto. Entonces, lo que yo hago es justamente ver el costo de cada uno de esos pasivos y el costo de cada uno de mis cuentas de patrimonio neto para sacar cuál es el costo global de financiar esos activos. Por eso se habla que es la tasa de rendimiento requerida a los activos, porque yo le voy a exigir lo que me sale financiarlos. ¿Sí? O sea, contestando nuevamente tu pregunta, indirectamente sí puede contemplar un costo de oportunidad, porque justamente para sacar la tasa de rendimiento requerida a los activos, tenés en cuenta el rendimiento del capital propio, que ya lo vamos a ver matemáticamente en el ejercicio siguiente. ¿Está? Ok. Bien.
Diferente cuando vemos el flujo de fondo de inversión propia, donde ahí sí es netamente costo de oportunidad. Yo me estoy poniendo en el lugar del inversionista, para ver si para ese inversionista es conveniente o no realizar el proyecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que no se haya entendido? Hasta ahora se entiende, profe. Perfecto, me pone muy contento eso. Finalmente, no sé si lo plantea el ejercicio, pero en la solución aparece, podemos preguntarnos si el proyecto está bien endeudado o mal endeudado. O sea, si yo a ustedes les digo, y ahí vamos a justamente calcular el leverage, ¿sí? Pero para entender el leverage conceptualmente, si yo a ustedes les digo que el proyecto de por sí rinde un 16,61%, pero este inversionista, por cómo va a financiar ese proyecto, va a recibir un retorno del 24,07%. ¿Les parece que este inversionista está financiando bien el proyecto? ¿Sí, no? ¿Y por qué? Lo que se les ocurra. Sí, estaría financiando bien su proyecto porque le otorga mayor rentabilidad. Perfecto, exacto, porque a él le está rindiendo más de lo que rinde el proyecto independientemente, lo que rinde el proyecto como un ente independiente, ¿sí? ¿Cómo calculamos eso matemáticamente? Haciendo el leverage, que sabíamos que era la TIR de la inversión propia sobre la TIR de la inversión total. Como en este caso las TIR tenían alguna inconsistencia, yo opté, esto no estaba haciendo la solución, pero yo opté por hacerlo con las TIR modificadas, ¿sí? Entonces hacemos la TIR modificada de la inversión propia sobre la TIR modificada de la inversión total, y llegamos a un leverage mayor a 1. ¿Qué me dice el leverage mayor a 1? Que el inversionista está recibiendo mayor retorno que lo que genera el proyecto por sí solo. O dicho en otros términos, que la TIR de la inversión propia es mayor, la tasa de rendimiento de la inversión propia es mayor que la tasa de rendimiento de la inversión total o del proyecto independiente, ¿sí? Por ende, al ser el leverage mayor a 1, el proyecto está bien financiado. ¿Sí Bien. o sí usamos la TIR modificada ahí o es indiferente cualquiera de las dos? Desde mi punto de vista, si tenés un flujo de fondo no convencional, tenés que utilizar la TIR modificada, porque la TIR justamente ahí como que entra en crisis, digamos. Ahora, si tenés un flujo de fondo convencional, o sea, que tengas un saldo negativo en el momento cero y después saldos positivos a lo largo de todo el horizonte de planeamiento, y ahí da lo mismo, que utilices la TIR modificada o la TIR común, digamos. ¿Se entendió? Sí, profe, se entiende. Perfecto. Bien. Bueno, ¿alguna duda sobre esto? Si esto está claro, pasemos a lo que es, igual, como siempre, seguimos con clases el lunes, así que cualquier cosa que vean al repasar esto el fin de semana, en el momento que quieran repasar, me lo plantean el lunes y lo vemos, ¿sí? Por lo pronto vamos a avanzar y concluir la clase por hoy con el ejercicio número 16. Que en el ejercicio número 16 justamente empezamos a analizar el costo de capital. Un segundo, voy a dejar de compartir esto y paso a compartir el enunciado del ejercicio número 16. Bien. Justamente en el ejercicio número 16 es donde empezamos a analizar el costo de las fuentes de financiamiento. Como yo les decía hoy, ustedes recuerden un estado de situación patrimonial donde de un lado tenemos todo el activo y del otro lado tenemos el pasivo del patrimonio neto, ¿sí? Entonces, a ver si encuentro algún modelo, bueno, no importa. Imagínense eso, un estado de situación patrimonial donde de un lado tengo todo el activo y del otro lado tengo el pasivo y el patrimonio neto, que vendría a ser las formas en las que yo financio todos esos activos, ¿sí? A partir de acá, en el ejercicio número 16, empezamos a preguntarnos cuánto nos sale financiar todos esos pasivos. Perdón, cuánto sale financiar todos esos activos. ¿Cómo lo hacemos? Cuantificando el costo real de los pasivos y cuantificando también el costo de las cuentas de patrimonio neto. En este caso empezamos calculando el costo de las acciones comunes, suponiendo que nosotros estamos en una empresa que cotiza en bolsa y que emite acciones comunes. Vamos a cuantificar el costo de las acciones comunes, el costo de las acciones ordinarias, el costo de las reservas. Y a partir de tener cuantificado todos los costos de las cuentas de patrimonio neto y de pasivo, vamos a poder sacar el costo medio ponderado de capital, que es el punto número 4. Ese costo medio ponderado de capital justamente me va a implicar
cuál es el costo que yo tengo por el mix de financiamiento que estoy utilizando. Acá en este caso teníamos préstamo 1, préstamo 2, obligación negociable, todo pasivo. Después tenemos capital, reserva, esto es patrimonio neto. De este mix nosotros vamos a sacar cuál es el costo de justamente mis pasivos y patrimonio neto y le vamos a exigir a mis activos que rindan al menos eso. Por eso es la tasa de rendimiento requerida a los activos. O sea, no siempre en los ejercicios, o pueden que vean otros ejercicios, que no les dé el dato de la tasa de rendimiento requerida a los activos, sino que le dé los datos para sacar el costo medio ponderado de capital, sabiendo que esa va a ser la tasa de rendimiento que le van a exigir a los activos. ¿Por qué? Porque justamente es el costo del financiamiento de esos activos. Es lo que a la empresa le sale captar fondos, tanto de capital propio como de capital tercero, para poder dirigirlos hacia esos activos, ¿sí? Entonces, dicho esto, vamos a empezar con los primeros supuestos que son más sencillos. Si tenemos el punto 1 que dice calcular el costo de las acciones comunes. Obtener el costo de las acciones de una empresa en los siguientes supuestos. Me dice, las acciones tienen un valor nominal. Les pido por favor que tengan la guía a mano, así no tengo que estar compartiendo el enunciado y compartiendo las soluciones todo el tiempo porque este ejercicio tiene esa dinámica que vamos a ir viendo supuesto por supuesto, ¿sí? Entonces, leo esto y paso a las soluciones. El supuesto A dice, las acciones tienen un valor nominal de 500 pesos cada una y se cotizan al 170%. Si la empresa mantiene una política de dividendos constante de 100 pesos, calcularé el costo de las acciones comunes. Entonces, dejo de compartir el enunciado y paso a compartir las soluciones. Tengo que compartir otras soluciones. Bien. ¿Ahí ven bien los valores? Bueno, Sí, profe, se ve. bien, gracias Silvia. Entonces, como decíamos, teníamos que calcular en este punto 1, este punto A, el costo de las acciones comunes. ¿Cómo calculamos el costo de las acciones comunes? Con esta fórmula que les estoy marcando acá. K sub 0 sería el costo de las acciones comunes, lo puse acá, costo de las acciones, ¿sí? Y cuando hablamos de costo de tomar fondos en capital propio. O sea, ¿cuánto le sale a la empresa tomar plata a través de sus inversionistas? ¿Sí? ¿Cómo sé cuánto le sale a la empresa tomar plata a través de sus inversionistas? A partir de esta fórmula, que es D sub 1 sobre P sub 0. ¿Qué es D sub 1? Lo puse acá también, es el dividendo futuro esperado, ¿sí? Acá empiezan a jugar las expectativas, ¿sí? ¿Cuál es el dividendo futuro esperado? Bueno, acá hay también un tema de doctrina, digamos, por así decirlo. Algunos dicen el dividendo futuro esperado por los actuales accionistas, otros dicen el dividendo futuro esperado por los actuales inversionistas. Pero bueno, lo importante es que ustedes sepan que es el dividendo futuro esperado por el mercado, ¿sí? Sobre P sub 0, que sería el valor de cotización de las acciones neto de gastos y comisiones. O sea, cuánto cotiza la acción en el mercado menos los gastos y comisiones de poder hacer esa operación de compra-venta de acciones, ¿sí? Entonces, nosotros sabíamos que el costo de las acciones iba a ser D sub 1, dividendo futuro esperado, sobre P sub 0, que es el valor de cotización de las acciones, neto de gastos y comisiones, ¿sí? Acá el ejercicio me decía que el dividendo... les decía que el dividendo futuro esperado, a ver, me dice, la acción tiene un valor nominal de 500 pesos y se cotiza al 170%. Y la empresa mantiene una política de dividendo constante de 100 pesos. Si la empresa mantiene una política de dividendo constante, yo puedo entender que el próximo dividendo futuro esperado va a ser igual a 100. Ese va a ser mi numerador. Sobre el valor de cotización de la acción. Yo sé que la acción tiene un valor nominal de 500 pesos y que cotiza al 170%. Entonces puedo inferir que el valor de cotización es de 850. Y haciendo el dividendo futuro esperado sobre el valor de cotización, saco el costo de las acciones ordinarias, que lo tengo en un 11,76%. O sea, puntualmente, a la empresa tomar fondos mediante la emisión de acciones ordinarias, le sale un 11,76%. ¿Sí? ¿Está claro esto hasta acá? ¿Cómo utilizamos la fórmula? ¿Para qué la utilizamos? Por favor, hasta ahora no es nada complejo, es más poder aplicar esta fórmula al costo de las acciones, ¿sí? O sea, que ustedes sepan por cada fuente de financiamiento cómo tienen que ir calculando su costo. El costo de las acciones comunes va a ser
dividendo futuro esperado sobre el valor de cotización. El dividendo futuro esperado en este caso es de 100 pesos porque la empresa mantiene una política de dividendo constante, y la cotización de las acciones es de 850 porque cotiza a un 170% de su valor nominal, ¿sí? Haciendo dividendo futuro esperado sobre el precio de cotización, sacamos el valor de las acciones comunes, ¿sí? Profe, ese tema de que cotiza al 170%, ¿es lo mismo que decir que está sobre la par o no tiene nada que ver? Tengo entendido que sobre la par juega en el momento de cotización de la emisión, o sea, cómo hacen las emisiones y a qué valor van cotizando las emisiones de acciones. Lo puedo entender así como decís, o sea, el cartular tiene un valor de 500 pesos, pero después, a partir de la oferta y la demanda, eso va teniendo diferentes cotizaciones. Lo que te está diciendo esto es que la cotización de hoy en día es de un 170% sobre el valor cartular nominal de la acción. Pero en los ejercicios siempre se da el dato, digamos, o puede aparecer expresado de otra forma. A ver, siempre es como que digo que va a ser siempre una determinada forma. Yo no tengo recuerdo que se exprese de otra forma, ¿sí? Realmente te dicen un valor nominal tanto y cotiza a un tanto por ciento, o directamente te dicen el valor de cotización. Sí, una trampa, o no trampa, pero sí cosas que suelen aparecer en los ejercicios y que no aparece en este ejercicio puntualmente, es que te dicen el valor de cotización es tanto y tenés un costo del 1% por comprar las acciones, ¿sí? En ese caso, si vos tenés un costo que implica un gasto o una comisión, tenés que netearlo. O sea, en este caso, si tendrías una comisión del 1%, vos tendrías que hacer 850 por 0,99. O, dicho de otra forma, por 1 menos 0,01, para justamente netear esa comisión del 1%. O te puedo decir, tiene una comisión de 50 pesos por operación. Y bueno, entonces en este caso, el precio de mercado sería de 800, porque es el valor de mercado neto de gastos y comisiones. Sí, eso se entendió. Siempre tengo que tener el valor de mercado, pero deducirle los gastos que yo debería incurrir para poder comprar esa acción, ¿sí? Bien. Entonces, pasamos a lo que sería el enunciado B, donde vamos incorporando otras variables. Dice, las acciones del punto anterior, en el caso de que siga una política de dividendos crecientes a un ritmo del 3% anual acumulativo, siendo el próximo dividendo esperado de 103 pesos. O sea, ¿qué pasa cuando tengo una política de dividendos crecientes? Se agrega el factor G. ¿Qué es el factor G? La tasa de crecimiento de los dividendos. O sea, cuando yo tengo una tasa de crecimiento constante, es decir, se espera que todos los meses los dividendos crezcan, en este caso un 3%, el costo de la acción va a estar representada por el dividendo futuro esperado sobre la cotización o el precio de cotización de esa acción, neto de gasto y comisiones, más G, siendo G la tasa de crecimiento esperada de los dividendos, ¿sí? O sea, puntualmente en este caso, si quiero sacar el costo de esta acción, tengo que hacer D1, que es el dividendo futuro esperado, es de 103 pesos. O sea, nosotros sabemos que el último dividendo que se pagó es de 100 pesos, pero que la empresa tiene una política de dividendos creciente del 3%. Entonces se entiende que el dividendo futuro que el mercado va a esperar va a ser de 103 pesos. O sea, tengo que incrementar en un 3% porque los dividendos van creciendo anualmente en un 3%. Entonces, el dividendo futuro esperado en este caso va a ser de 103 pesos, ¿sí? Sobre P, que es el valor de cotización de la acción, que nos estamos refiriendo a la misma acción que tiene un valor de cotización de 850 pesos. Pero en este caso, como se suma la variable de la tasa de crecimiento de los dividendos, tengo que hacer más G, que sería la tasa de crecimiento de los dividendos, que sería más un 3%, más 0,03. Es así que hago 103, dividendo futuro esperado, sobre 850, valor de cotización de las acciones, más 0,03, más G, que sería la tasa de crecimiento constante de los dividendos, y llego al valor de esta acción, que es del 15,12%. O sea, a la empresa tomar dinero con estas acciones, que tienen estas particularidades, tienen esta cotización en el mercado, tienen esta política de dividendo constante, le implica a la empresa un costo del 15,12%, ¿sí? Ahora, por favor, si hay algo que no se entiende, hasta ahora, no, como ven, no es más que aplicar fórmulas y entender qué es cada cosa. Que cuando hablamos de D1 es el dividendo futuro esperado, o sea, no hablamos del último dividendo, sino que hablamos del próximo dividendo que se espera recibir, acá donde empiezan a jugar las expectativas.
Cuando hablamos de P sub 0, hablamos del valor de cotización de la acción, pero neto de los gastos, comisiones y demás conceptos que yo pueda tener que incurrir para comprar esa acción. Más G, que G vendría a ser la tasa de crecimiento constante de los dividendos. O sea, cuando la empresa tiene políticas de crecimiento constante de dividendos, tengo que incorporar el factor G al cálculo, que vendría a ser una suma al costo de la acción, ¿sí? Sabido esto, pasamos a lo que sería el punto número 2, que sería el cálculo del costo de las acciones comunes. Dice, suponga que el último dividendo por acción pagado por una empresa fue de 1,80 y se espera que el dividendo crezca un 7% anual indefinidamente. Acá vemos que aparece de vuelta el factor G, ¿sí? La tasa de crecimiento anual indefinida o perpetua de los dividendos, ¿sí? También me dice que actualmente las acciones se venden a 25 pesos. ¿Cuál es el costo de las acciones ordinarias? Hay algunas diferencias entre acciones comunes y ordinarias que de vuelta se van a ver en teoría. No veo necesario repasar las diferencias. Lo que ustedes tienen que saber por ahí es que generalmente las acciones preferidas son más baratas para la empresa que las acciones ordinarias, porque justamente en la acción ordinaria el inversionista tiene más riesgo, y como tiene más riesgo va a pretender recibir un retorno mayor que el accionista preferido, que tiene menos riesgo, por ende va a pretender recibir un dividendo, un retorno menor, digamos, ¿sí? Pero bueno, al margen de estas cuestiones que la van a ver mucho más profundo en teoría, nosotros lo que tenemos que saber acá es cómo calcular el costo de estas acciones comunes. Y van a ver que la fórmula es la misma, es el dividendo futuro esperado, nada más que acá lo expresa diferente, porque en vez de poner D sub 1, hace D sub 0 por 1 más la tasa de crecimiento, ¿sí? Esto un poco lo expresé acá. D sub 1 es igual a D sub 0 por 1 más la tasa de crecimiento esperado, ¿sí? Estaríamos calculando igual a el dividendo futuro esperado por el mercado, ¿sí? Entonces, hace el dividendo futuro esperado por estos accionistas sobre el precio de la acción más la tasa de crecimiento. ¿Cuál sería el dividendo futuro esperado de estos accionistas? Nosotros sabemos que el último dividendo que pagó la empresa es de 1,80 y que los dividendos tienen una política de crecimiento del 7%. Entonces tengo que incrementar en un 7% ese 1,80 y llego al dividendo futuro esperado de 1,93. Sobre el valor de cotización, que sabíamos que estaba en 25 pesos, más la tasa de crecimiento de los dividendos, que sabíamos que era del 7%. Entonces hacemos matemáticamente este 1,93 dividido 25 más 0,07 y llegamos al costo de las acciones comunes, los cuales están en un 14,7%. ¿Sí? Y finalmente, antes de pasar a la parte más interesante de este ejercicio, que es calcular el costo medio ponderado de capital, tenemos que ver cómo calcular el costo de las acciones preferidas, que como les dije, generalmente es más bajo que las acciones ordinarias porque tienen menos riesgo. Veamos qué me dice el enunciado con respecto a este punto. Dice, calcular el costo de las acciones preferidas, sabiendo que una empresa se comprometió a pagar el 4% de dividendos preferidos por acción, valor nominal 100 pesos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que a la empresa le vaya bien o le vaya mal, sí o sí le tienen que pagar el 4% de los 100 pesos que valía la acción nominalmente. O sea, puntualmente tiene que pagar 4 pesos de dividendos a los accionistas preferidos. Justamente por esto que tienen menos riesgo y para la empresa suele ser menos costoso porque exigen menos rendimiento, ¿sí? Pero bueno, sabiendo esto, o sea, nosotros sabemos que el dividendo futuro esperado por el mercado va a ser igual a 4 pesos porque hay una política de dividendos preferidos del 4% sobre el valor nominal, ¿sí? También me dice que en la actualidad cada acción preferida se vende a 60 pesos. Y finalmente me pregunta cuál es el costo de las acciones preferidas, ¿sí? Para eso, aplicamos la misma fórmula, nada más que acá no vamos a tener el factor G, no hay una política de dividendos creciente. Nosotros vamos a tener dividendos constantes igual al 4% del valor nominal. Entonces, el dividendo constante va a ser igual a 40 pesos, o haciendo 100 pesos, que sería el valor nominal de la acción, por el 4%, eso me da 4 pesos, sobre el valor de cotización, que sabíamos por lo que me dice el enunciado, iba a estar en 60 pesos. No tenemos gasto de suscripción, comisión y nada por el estilo, entonces no tenemos que netearlo de nada, ¿sí? Entonces, haciendo los 4 pesos del dividendo futuro esperado sobre el precio de cotización de 60 pesos, llegamos a que el costo de la acción preferida es de 6,67%. O sea, tomar dinero mediante la emisión de acciones preferidas para esta empresa le sale un 6,67%, ¿sí?
Como les dije, estos primeros puntos están referidos a cómo ir calculando los costos de financiamiento de capital propio principalmente. O sea, yo cómo puedo calcular el costo de las acciones comunes, cómo puedo calcular el costo de las acciones comunes cuando tengo una política de dividendos crecientes, y cómo voy a calcular el costo de las acciones ordinarias, preferidas, que generalmente implican un dividendo constante, ¿sí? Sabido esto, vamos a la parte más interesante, que es cómo calcular el costo medio ponderado de capital, que sería cuánto le sale a la empresa tomar plata, ya sea de activos, ya sea de pasivos como de patrimonio neto, para justamente poder financiar esos activos. Si nosotros vemos el enunciado en el punto número 4, me dice, calcule el costo medio ponderado de capital, y me dice, una empresa desea saber cuánto es el costo medio de su capital, considerando una tasa de impuesto a la ganancia del 30%, de una empresa cuya estructura financiera en millones de pesos y el costo de cada fuente es la siguiente, ¿sí? Tenemos así un préstamo 1 que tiene un costo nominal del 16% y tenemos tomado, eso estaba en miles o en millones, no me acuerdo, en millones de pesos, ¿sí? Tenemos un préstamo 1 que hoy en día tiene un saldo de 15 millones de pesos y tiene una tasa nominal del 16%. Tenemos un préstamo 2 que hoy en día tiene un saldo de 20 millones de pesos y tiene un costo nominal del 15%. Tenemos obligaciones negociables, que obligaciones negociables es pasivo, o sea, por más de que se negocie en el mercado de capitales, no todo lo que es mercado de capitales es acciones, ¿sí? Esto es un pasivo, es deuda que yo tomo en el mercado de capitales. Entonces, esa deuda tiene un saldo de 30 millones de pesos y tiene un costo nominal del 14%. Por otro lado, también tengo capital, el capital que aportaron los socios, por un monto de 25 millones de pesos, y estos socios exigen un costo del 20%. Acá es donde le digo que el ejercicio le puede dar estos datos o le puede dar el dato del dividendo futuro esperado, del valor de cotización, y ustedes tienen que ver cuál es el costo del capital, ¿sí? Y después tenemos las reservas, que tienen un importe de 35 millones de pesos y tienen un costo del 17%, ¿sí? Ahora, sabido esto, tenemos que sacar el costo medio ponderado de capital. ¿Qué hacemos primero? Sacar los ponderadores, la participación. O sea, yo acá podría inferir que tengo un activo total de 125 millones de pesos, que está financiado en 65 millones de pesos por pasivos y 60 millones de pesos por cuentas de patrimonio neto, ¿sí? Ahora voy a ver cuánto representan cada una de estas cuentas sobre el total de mi activo, sobre el total de mis fondos invertidos en la empresa. Entonces veo cuánto representan los 15 millones sobre los 125 millones y veo que representan un 12%, veo cuánto representan los 20 millones del préstamo 2 sobre los 125 millones de pesos del capital invertido en la empresa y vemos que representan un 16%. Lo mismo con las obligaciones negociables y vemos que los 30 millones de pesos de obligaciones negociables sobre los 125 millones de pesos invertidos por la empresa representan un 24%. Lo mismo con el capital, que representa un 20%, y las reservas, que representan un 28% sobre el total de los fondos invertidos en la empresa. Una vez que tengo calculado la participación de cada una de las fuentes de financiamiento sobre el total de los fondos invertidos, tengo que pasar a calcular el costo real, ¿sí? ¿Qué implica esto del costo real? Principalmente, depurar el efecto impositivo de los intereses. O sea, ven que en las cuentas de patrimonio neto, el costo nominal y el costo real no difieren. Estos ya son tasas efectivas, llamémoslo de esta forma. O sea, no me puedo deducir de ni un impuesto lo que yo le pago a mis accionistas ni lo que tomo como reservas. Entonces, el costo nominal va a ser igual al costo real. Situación que no pasa con los pasivos. Como sabemos, nosotros no podemos deducir los intereses de impuesto a las ganancias. Entonces, para sacar el costo real de los pasivos, yo tengo que hacer el costo nominal por 1 menos la alícuota de impuesto a las ganancias, ¿sí? En este caso, para el préstamo 1, que tiene un costo nominal de 16%, yo saco el costo real haciendo 16% por 1 menos la alícuota de impuesto a las ganancias, que en este caso es 1 menos el 30%, y llego a un costo real del 12,22%. A mí realmente este pasivo me cuesta un 12,22%, porque el 16% que pago de intereses, parte me lo deduzco de ganancia. Y eso lo contemplo mediante este cálculo matemático. Tasa nominal por 1 menos la tasa de impuesto a las ganancias, ¿sí? Entonces, repetimos este mismo cálculo para cada una de las fuentes de financiamiento de terceros, o sea, puntualmente para los pasivos. El préstamo 2 también tiene un costo nominal del 15%, pero me puedo deducir parte de esos intereses de impuesto a la ganancia. Entonces, para sacar el costo real, hago el costo nominal por 1 menos la alícuota de impuesto a la ganancia del 30% y llego a un costo real del 10,5%. Cargo ese costo real en la columna de costo real del préstamo 2.
Y finalmente obligaciones negociables, que repito, es pasivo, es deuda que toma la empresa en el mercado de capitales, por ende se puede deducir esos intereses de impuesto a las ganancias. ¿Cómo figuramos eso? Haciendo la tasa de interés por 1 menos la alícuota de impuesto a las ganancias y llevamos un costo real del 9,8%. Y finalmente, como dijimos hace un rato, las cuentas de patrimonio neto no tienen diferimiento entre el costo nominal y el costo real, entonces la cargamos tal cual como está. Y por último, una vez que tengo calculado la participación y los costos reales, tengo que calcular esto como si fuera una media ponderada. Nuevamente haciendo la sumatoria de la participación de cada fuente de financiamiento por su costo real. O sea, puntualmente hacemos el 12% por el 11,22, más el 16% por el 10,5, más el 24% por el 9,8%, así sucesivamente, que esos cálculos parciales lo tienen en esta columna, o sea, 16% por, o sea, 0,16 por 0,15, 0,24 por 0,098 y así sucesivamente, y una vez que tienen los cálculos parciales, hacen la sumatoria y ven que el costo medio ponderado de capital de esta empresa es de un 14,14%. ¿Qué quiere decir esto? Que la empresa tiene financiados sus activos mediante pasivos y cuentas de patrimonio neto o mediante financiamiento de tercero y financiamiento propio, que cada una de esas fuentes de financiamiento tienen su costo real y que si yo cruzo el costo real de cada una de las fuentes con la participación de cada una de ellas en mi mix de financiamiento, llego a un costo medio ponderado de capital. Eso me está diciendo cuánto me sale a mí tomar plata. ¿Cuánto me sale a mí la plata que yo tomé, ya sea de mis accionistas como de mis prestamistas, para poder financiar a mis pasivos? Y yo veo que el costo de esa plata es de un 14,14%. Por eso no puedo exigirle a ningún proyecto menos del 14,14%. Por eso esta es la tasa de rendimiento exigida a los activos. Yo no puedo, yo no puedo hacer que mis activos rindan menos que esto porque voy a estar en una zona de destrucción de valor. Yo tomo plata al 14,14% y lo invierto en algo que me rinde menos que eso. Claramente el final económico de esa situación no es bueno. Pero bueno, esto sería lo que sería el cálculo del costo medio ponderado a capital. ¿Alguna duda con esto? Algo que no se haya entendido matemáticamente, conceptualmente. Me asusta un poco el silencio. No sé si es porque no se entendió. No, pero acá estamos, profesor, acá estamos. Claro, pero, a ver. Se entiende, profe, es largo y bueno, y hay que saber la fórmula y bueno, nada más, pero no es algo tan complejo. Claro, o sea, justamente acá lo que estamos viendo es cuánto nos sale financiar a todos mis activos. Y para eso sacamos el costo real de todos mis pasivos, el costo de mis cuentas de patrimonio neto, y vemos cuánto representa cada una dentro de mi mix de financiamiento. A mí me interesa que ustedes sepan para qué se ocupa este dato, porque muchas veces le van a dar los datos para hacer un flujo de fondo de la inversión total, pero no le van a dar la tasa de rendimiento requerida a los activos. Le van a dar los datos para sacar el costo medio ponderado de capital. O en otros términos, le van a pedir que saquen el costo medio ponderado de capital, pero no le van a dar el costo de las acciones, del capital. Le van a dar justamente los datos para que ustedes calculen el costo de las acciones. ¿Sí? Esas son las variantes que pueden encontrar de estos ejercicios. Lo importante es que ustedes entiendan esto, de que el costo medio ponderado de capital me viene a reflejar cuánto me sale a mí tomar plata. Vamos a ver, no en el ejercicio 17, sino en el ejercicio 18, que igual lo tenemos que ver el lunes, que este costo medio ponderado de capital va creciendo. O sea, yo a medida que voy tomando más plata, los pasivos me salen más caros, los accionistas me exigen más rendimiento. Entonces van a ver que este costo medio ponderado de capital, a medida que yo voy tomando plata, va subiendo, ¿sí? Y el ejercicio número 18, la verdad a mí me encanta. Corto la grabación, porque esto ya es extra clase y vamos a hacer algunos comentarios para que no sea tan pesado.